Mozas, disfruta del video, compártelo con quien lo necesite por WhatsApp. Hoy vamos a viajar hasta el mismísimo principio de todo. Nos vamos a adentrar en esa historia que para millones es el fundamento de la realidad. Hablamos claro del relato de la creación del libro del Génesis. Vamos a ver cómo, según esta narración, de la nada absoluta surgió un universo lleno de orden y de propósito. A ver, tratemos de imaginarlo. Un estado antes de todo. Sin luz, sin materia, sin que el tiempo siquiera existiera. El relato bíblico arranca justo ahí, en esa soledad absoluta, poniendo el punto de partida para todo lo que conocemos. Es una idea, la verdad, monumental, que prepara el terreno para un acto creativo sin igual. Ok, ahora sí, entremos de lleno. ¿Cómo era el mundo antes de que tuviera forma? La narración nos pinta un cuadro, es poético pero también caótico, como un lienzo en blanco que espera la mano del artista. Y aquí lo tenemos, el primer verso. Fíjense en esas palabras: caos total, tinieblas cubrían el abismo. Describe un mundo sin forma, vacío, oscuro. Pero lo más interesante es esa imagen del Espíritu de Dios moviéndose sobre la superficie de las aguas. Ojo, no es algo pasivo, es una presencia activa, ¿saben? Como una energía que está a punto de desatarse sobre esa materia prima del universo. Y de ese caos pasamos a una secuencia súper ordenada, una especie de ritmo, casi musical. Lo que viene no es una explosión al azar, para nada, es una construcción metódica, día tras día, como si fueran los movimientos de una gran sinfonía. Y aquí vemos el ritmo. Día 1, luz y oscuridad. Día 2, cielo y aguas. Y así, paso a paso. Cada día, una nueva parte de la realidad cobra vida con una simple frase: hágase la luz, haya un firmamento. El patrón es fascinante. Dios habla, la creación surge y al final de cada acto viene el veredicto. Y vio Dios que era bueno. Es una progresión increíble de orden, de belleza y de propósito, que termina en un mundo vibrante, lleno de vida. Bueno, una vez que el escenario está listo, lleno de luz, de vida, de belleza, llega el clímax de la narración, el punto más alto de esta sinfonía creadora. Y esa es, claro, la aparición de la humanidad. Y aquí hay que poner mucha atención, porque el lenguaje cambia por completo. Ya no es una orden impersonal como haya luz. No, ahora es una deliberación. Hagamos. Y se introduce este concepto que es radicalmente nuevo: crearlo a nuestra imagen y semejanza. Esto pone a la humanidad en una categoría completamente distinta. Ya no es solo otra criatura, es un reflejo de su propio creador. El texto se detiene a detallar por qué la humanidad es única. Fíjense, se le da aliento de vida, es creada con un propósito claro, se le da libertad. No solo eso, es ubicada en un lugar especial, el Edén, que estaba diseñado para caminar, para tener comunión con Dios. O sea, la idea no es crear para servir por obligación, sino para tener una relación y para cuidar la creación. Ok, la creación está completa. Y ahora la historia da un giro. Ya no se trata de describir qué se creó, sino de empezar a explicar el por qué. Cada cosa, desde el átomo más pequeño hasta la galaxia más lejana, tiene un lugar en este gran diseño. Y aquí llegamos al séptimo día, que es absolutamente clave. Dios descansa. Pero ojo, no es porque esté cansado, es un acto simbólico, muy poderoso. Es una forma de declarar que la obra está terminada, que está completa, que es perfecta. Al santificar este día, se establece un ritmo fundamental para el universo, un ciclo de trabajo y de reposo, de creación y también de contemplación. Y claro, esto nos lleva a una pregunta casi inevitable, una reflexión muy personal. A ver, si la historia nos presenta un universo diseñado con tanto detalle, piénsenlo, desde la órbita de un planeta hasta el ecosistema de un arrecife. ¿Cuánto más fue diseñada cada persona con un propósito? Es la pregunta que la propia narrativa nos impulsa a hacernos. Entonces, ¿qué nos queda de todo esto? ¿Cuál es el mensaje que perdura de esta historia tan antigua, sobre todo en un mundo que a veces parece tan caótico? Bueno, la conclusión del relato nos ofrece una perspectiva muy clara sobre la identidad y el valor de cada persona. Hay un verso en los Salmos que lo resume perfecto. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. La idea central aquí es que la creación misma es un testimonio constante. No es algo que pasó y ya, es una declaración continua. Cada amanecer, cada estrella, según esta visión, es un recordatorio de ese origen y de ese orden del universo. Y con esto llegamos al corazón del asunto, la conclusión fundamental. Para quienes viven esta narrativa, la historia de la creación no es solo sobre cómo empezó el mundo,
es sobre quiénes somos. Significa que una persona no es un accidente, sino una creación deliberada, intencional y buena. No es un producto del azar, sino una obra maestra que fue declarada buena en gran manera por su creador. Así que al final, esta historia es una invitación a mirar a nuestro alrededor, desde lo más chiquito hasta lo más inmenso, y a reflexionar. Nos deja con esta pregunta, no solo sobre nuestros orígenes, sino sobre cómo percibimos el mundo y el asombro que puede inspirarnos. A ver, imagínense esta escena por un momento. El universo está terminado. Los cielos brillan, los océanos rugen y la Tierra está repleta de vida. Todo parece perfecto, pero algo falta. Como que la pieza más importante todavía no está ahí. Y justo esa es la pregunta que vamos a explorar. O sea, con todo ya en su lugar, ¿qué más podría faltar para que la creación, según la narra el libro del Génesis, estuviera, completa de verdad? Bueno, para encontrar esa pieza que falta, vámonos hasta el principio de la historia. A ese momento justo cuando el mundo, que ya estaba lleno de vida, todavía esperaba algo más. El escenario, la verdad, era perfecto. Un mundo vibrante, lleno de maravillas, pero sin nadie que pudiera, apreciarlo, cuidarlo y, lo más importante, relacionarse con su creador. Era como tener una obra de arte increíble, pero sin su pieza central, ¿no? Y justo aquí es donde la historia da un giro fascinante. Porque la creación de la humanidad no iba a seguir el mismo patrón que todo lo demás. No. El enfoque iba a ser completamente diferente, mucho más íntimo, mucho más personal. Estas palabras del libro del Génesis marcan un antes y un después. Y ojo aquí, fíjense bien, ya no es una orden impersonal como las de antes. Ahora es una declaración de intención, casi como si fuera una conversación, una deliberación dentro del consejo divino. Este contraste, la verdad, lo dice todo. Para crear el universo, la palabra fue hágase. ¡Pum! Una orden directa de poder absoluto. Pero para la humanidad, la palabra cambia a hagamos. Es un término que sugiere otra cosa, ¿verdad? Sugiere colaboración, cercanía, un plan compartido. Y bueno, este diseño tan personal se vuelve todavía más claro, más tangible, cuando el relato se enfoca en el primer hombre, en Adán. El proceso es una mezcla increíble de lo terrenal con lo milagroso. El proceso es súper simbólico, ¿eh? Primero, nos conecta con la tierra misma, formados del polvo. Luego viene el acto más personal de todos, el creador soplando aliento de vida. O sea, es una transferencia directa. Y finalmente, la transformación, de materia inerte a un alma viviente, un ser con conciencia. El mensaje de fondo es clarísimo. La existencia humana no es un accidente cósmico, no es producto del azar. Según esta narrativa, es el resultado de un diseño bien pensado, de un acto de amor súper personal. Pero el diseño todavía no estaba completo con una sola persona. La historia da otro giro para recalcar algo súper importante: el valor de la compañía, de la relación con otros. Después de haber dicho que todo lo creado era bueno, esta es la primerísima vez que algo se describe como no bueno. Y esta frase revela una verdad fundamental sobre nuestro diseño. Estamos hechos para conectar. Y así nace la primera comunidad humana. La historia de la creación de Eva a partir de Adán no busca para nada establecer una jerarquía, sino todo lo contrario, una unidad profundísima. El énfasis está en la igualdad de valor, un diseño que se complementa y un propósito compartido. Con esto se cierra el relato de la creación. La humanidad entonces no es un simple añadido, sino que fue la culminación, la pieza que le da sentido a todo lo demás. Ok, muy bonita la historia, pero ¿qué tiene que ver todo esto de hace miles de años con nuestra vida hoy? Bueno, la respuesta está en el sello que, según este relato, el creador dejó en cada persona. Esto nos lleva al concepto clave de ser creados a imagen de Dios. Y no se trata de cómo nos vemos físicamente. Se trata de llevar como una huella de las capacidades del creador. O sea, la capacidad de amar, de crear, de tomar decisiones libremente y de formar relaciones profundas. Y esta idea de un diseño con intención se extiende hasta un propósito personal. La narrativa sugiere que cada vida es una obra de arte preparada para realizar acciones que reflejen el carácter del creador, como el amor, la creatividad y el servicio a los demás. El mensaje central, al final, es uno de afirmación profunda. La vida no es una casualidad, sino que tiene un propósito inherente y un valor infinito. Y desde esta perspectiva, no es un viaje en solitario, sino uno que se vive en constante compañía divina. Y cerramos con esta pregunta, no para dar una respuesta definitiva, sino más bien para invitar a la reflexión.
Si llevamos esta imagen divina, ¿cómo cambia eso la forma en que uno se ve a sí mismo? Y quizá más importante, ¿cómo cambia la forma en que vemos a los demás? Una idea para llevarnos. Hoy vamos a adentrarnos en una de las historias que, de verdad, ha marcado a la humanidad, la del Jardín del Edén. Pero ojo, esto va mucho más allá de un simple cuento de un paraíso que se perdió. Es una historia que nos habla de la perfección, sí, pero también de una fractura profunda en el ser humano. Y lo más increíble de todo, de la promesa de una restauración que podría ser incluso más grande. A ver, pensemos por un momento, ¿cómo sería un lugar sin nada de dolor? Cero. Un lugar donde la paz es absoluta y la conexión con lo divino es algo tan, pero tan natural como, no sé, como respirar. Bueno, justo esa es la idea, ese es el punto de partida, el ideal del Edén. Un mundo que fue, digamos, diseñado para esa comunión perfecta entre el Creador y sus criaturas. Ok, entramos a la primera parte, un paraíso perfecto. Para entender bien qué onda con el Edén, hay que pensar que no era solo un jardín bonito, no, era más bien un estado ideal de existencia. Y todo se sostenía básicamente en 3 pilares: provisión total, un propósito súper claro y, lo más importante de todo, la presencia directa de Dios. Y de verdad, no estamos hablando de cualquier jardín, ¿eh? El texto original lo describe como un lugar lleno de árboles, espectaculares a la vista, con frutos deliciosos. Y no solo eso, había oro puro, piedras preciosas, un río enorme que lo regaba todo. Era, en pocas palabras, la perfección hecha al lugar. ¡Qué bárbaro! Entonces, ¿cómo era vivir ahí? A ver, tratemos de imaginarlo. Una comunicación con el Creador. Directa, sin intermediarios, sin filtros, nada. Una vida de inocencia total donde no existía la vergüenza. El propósito era claro: cultivar y cuidar ese lugar. Todas las necesidades estaban cubiertas. Y lo más impactante, un mundo sin una pizca de miedo o dolor. Y aquí viene el giro. En medio de toda esa perfección, aparece algo que lo va a cambiar todo. Una sola regla, un único límite. Y es que este límite, según se interpreta, no era un capricho, para nada. Era la condición que permitía que existiera el amor de verdad, basado en una elección, la elección de confiar, en lugar de una simple obediencia, digamos, automática. Justo en el corazón del jardín había 2 árboles clave, muy simbólicos. Por un lado, el árbol de la vida. Este representaba, pues, la provisión de Dios, la vida que Él daba, y a ese había acceso libre. Pero luego estaba el otro, el famoso árbol de la ciencia del bien y del mal. Y este era diferente. Era el límite, el recordatorio de que la autoridad para definir qué es bueno y qué es malo le pertenecía a Dios. Su fruto, por lo tanto, estaba prohibido. Y aquí está la instrucción clarita. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y es que la fuente insiste en que esto no se viera como una amenaza, sino como una advertencia por amor. Una forma de decir: ojo, si cruzas este límite, la consecuencia es la muerte. Pero, ¿qué muerte? No solo física, sino una separación, el fin de esa increíble comunión que tenían. Bueno, ahora sí, llegamos al momento clave, el punto de quiebre de toda la historia. Aquí es donde todo, absolutamente todo, se rompe. Esa comunión perfecta se fractura y de repente aparecen 2 emociones que eran totalmente desconocidas: el miedo y la vergüenza. Fíjense qué interesante cómo se da esta caída. Es casi como una secuencia psicológica. Paso 1, la duda. La serpiente llega y cuestiona lo que Dios dijo. Paso 2, la mentira. De plano, contradice la advertencia. No morirán, dice. Paso 3, el deseo. De repente, ese fruto prohibido se ve, súper atractivo, deseable. Y el último paso, claro, es la transgresión. Eva come y luego Adán también. Entonces, ¿a qué nos referimos exactamente con la caída? Pues fue justo ese momento, ese clic, donde la inocencia se esfumó. La gran promesa de ser como dioses terminó siendo una cachetada de realidad, una conciencia súper dolorosa de su propia fragilidad. Y en lugar de paz, ¿qué llegó? Vergüenza y miedo. ¿Y cuál fue la primera reacción? Esconderse. Y ahí, escondidos, escuchan la voz de Dios. Y la pregunta es tremenda. ¿Dónde estás? Obviamente, no es que Dios no supiera dónde estaban. La interpretación es que era una puerta abierta, una invitación a confesar, a hacerse responsables. ¿Pero qué pasó? Empezó el juego de echar culpas. El hombre le echó la culpa a la mujer y la mujer a la serpiente. Nadie asumió nada. Y bueno, esto nos lleva directo a las consecuencias, que eran inevitables después de esa decisión. Pero aquí viene lo más increíble de esta parte de la historia.
Aún en medio del juicio, de la sentencia, hay un destello inesperado de gracia, una primera pista, una sombra de un plan de rescate que ya se estaba gestando. Las consecuencias, la verdad, fueron durísimas y tocaron todo. Para la mujer, dolor. Para el hombre, una lucha constante con la tierra, que ahora produciría espinas. El conflicto con la naturaleza. Por supuesto, la expulsión del paraíso. Y finalmente la muerte, esa separación total de la fuente de vida. Las puertas del paraíso, pues, se habían cerrado. Pero justo aquí, después de dictar sentencia, pasa algo que nadie se esperaba, un acto de cuidado. Para cubrir su desnudez, su vergüenza, Dios no usa unas simples hojas. No, los viste con túnicas de pieles. Y esto, aguas, esto es súper importante. Implica que un animal tuvo que morir. Es el primer sacrificio y muchos lo interpretan como una primera sombra del plan de redención, la idea de que la culpa se cubre con la muerte de un inocente. Y justo con esa pequeña luz de esperanza, pasamos de hablar del problema a hablar de la solución. Porque, a ver, la historia no se queda ahí, en un paraíso perdido para siempre, no. La narrativa nos presenta una forma de restaurar todo lo que se rompió, una manera de volver a abrir el camino de regreso al jardín. La teología que se desprende de esto usa una comparación que es potentísima. Pone en paralelo a dos figuras, el primer Adán y lo que llama el último Adán, que se identifica con Jesús. El primero, con su desobediencia, trajo la separación. El último, con su obediencia perfecta, trae la justicia y restaura esa comunión. Es como decir, donde uno falló, el otro triunfó. Y este verso lo deja súper claro. La idea clave aquí es el principio de representación. O sea que lo que hace un representante afecta a todos los que representa. Así de simple. Así como la desobediencia de uno trajo el problema para todos, la obediencia de otro trae la solución para muchos. Y con esto llegamos al mero meollo del asunto. La puerta del paraíso original se cerró por una mala decisión, por una elección. Pero el camino de vuelta, ese no se abre por nuestros méritos o nuestro esfuerzo. Para nada. Se abre a través de un regalo que no merecemos, lo que se conoce como la gracia. Todo esto nos deja con una pregunta para reflexionar, ¿no? Si toda esta gran historia del Edén trata sobre pérdida, sí, pero también sobre restauración, nos hace pensar cuáles son esos jardines perdidos en nuestra propia experiencia. ¿Qué áreas en la vida de cada quien claman por esa restauración, por ese regreso a un estado de paz, de comunión?